radio, en TV, en charlas, así que muy entretenido. Estoy creando un programa muy entretenido que es Nutricionista en tus zapatos, y ya hay varias mujeres, ya lleva más de un año este programa, casi dos, imagínense cómo pasa el tiempo, el año pasado fue medio raro. Y además que mi filosofía y lo que le trato siempre de transmitir a mis pacientes es avanzar a paso firme. ¿Y qué pasa si retrocedemos? No importa, porque solo va a ser para tomar impulso, chiquillos, que todo siempre nos sirva para poder avanzar. Así que hola a todas las colegas, por ahí di varios nombres, como la Rasti por ahí, la Dani, vi a varias colegas ahí, así que qué bueno que puedan estar en este super webinar. Bien, chiquillos. Entonces, qué bueno que se pudieron conectar, porque de repente el lunes a esta hora muchas deben estar con pacientes, así que buenísimo que se hayan podido conectar. Y vamos a ir hablando de suplementación. También me gustaría escuchar qué experiencias han tenido en la práctica clínica, en la práctica con los pacientes, desde sus diferentes áreas de trabajo, ya sea en hospital, en clínica o con pacientes ya más particulares. Eh, Como punto 2, importante plantear qué pacientes están propensos a suplementación, ¿ya? Porque sabemos que aquí no es como la panacea. Y hay dos casos en particular que me gustaría que conversáramos. Cirugía bariátrica. ¿Qué necesitan? ¿Realmente necesitan suplementación? ¿Necesitan vitaminas? ¿Necesitan minerales? Si es así, ¿cuáles? ¿Cuánto? ¿Ya? Y como sabemos, vamos a hablar ahí de la manga y el bypass, que son las dos técnicas más utilizadas por ahí. La banda ya quedó muy atrás, y el balón también, pero en menos cantidad. Y también algo que está obviamente hoy en día al alza, que son los pacientes veganos o vegetarianos, y vamos a ver ahí también qué nos dice la evidencia. Así que eso es la ruta de hoy, chicas. Así que vamos, Pauli, con esto. Ay. Bien, entonces, chicas, ¿qué pacientes están propensos a suplementación, cierto? ¿Qué pacientes pueden ser? Cuando nos planteamos esta pregunta, a ver, ¿qué pacientes? La respuesta yo creo que todas la tenemos, ¿no? Depende. Siempre vamos a hacer, depende. ¿Qué paciente están? Va a depender de su historia clínica, va a depender de sus patologías, va a depender de toda la anamnesis que podamos realizar, qué carencias, qué patologías, exámenes. ¿Tiene exámenes el paciente? Entonces, vamos a ver toda esta patita como de qué pacientes realmente necesitan, por qué necesitan y para qué necesitan, cuál es el objetivo. Eso lo vamos a determinar nosotros, ¿cierto? Mientras más información tengamos, mucho mejor. Mientras más exámenes, patologías, diagnósticos certeros, mejor. Pero hay pacientes en los cuales nosotros vamos a tener como especial ojo, como que vamos desarrollando el ojímetro, ¿cierto? Entonces, pacientes de pronto, acá saqué todo el área más de niños, pero obviamente también hay niños que necesitan estar suplementados, ¿cierto? Ya sea por carencias nutricionales, por riesgo de desnutrición, entonces los niños también están insertos en esta parte, pero también pacientes que tengan malnutrición por exceso, malnutrición por déficit, periodos críticos, como sabemos, de la vida, periodos críticos donde necesitamos nutrientes críticos, suena como extraña esta palabra, así como crítico, pero embarazo, claro, y también obviamente personas que tengan patologías, ya después nodrizas, entonces van a haber casos en los cuales nuestras antenitas van a estar paradas y vamos a ver cómo están estos nutrientes críticos en ciertos pacientes, ¿ya? Bien, Pauli. Entonces, ¿qué va pasando? ¿Qué ocurre en la práctica, chiquillas? Si nosotros sabemos, tenemos súper presentes que van a haber pacientes que van a estar más propensos a una suplementación, ¿qué ocurre en la práctica, chiquillas? ¿Con qué nos encontramos? Y aquí me gustaría escuchar alguna. Por favor, que alguien me cuente qué ocurre en la práctica diaria con los pacientes y los suplementos, chiquillas. Yo aquí las escucho. Me gustaría escuchar qué ocurre, qué han visto ustedes. ¿Es normal que se suplementen? ¿Cómo llegan a la consulta? ¿Cómo llegan? A ver si ahí alguien nos puede Eh, contestar.
Micrófonos Normalmente llegan abiertos. sin Aviso. exámenes, primero. Y segundo, no toman muchos suplementos, ni siquiera, y veganos tampoco, como que también hay un mito que creen que no son veganos los suplementos, entonces, por ejemplo, que la B12 viene de la carne, cosa que no es así, entonces no los toman también por una falta de información. Falta de información, ¿cierto? Entonces, lo que dice la José es, José, eras tú, ¿verdad? Sí. José, bien. Entonces, lo que dice es totalmente cierto, porque llegan los pacientes, llegan sin exámenes. ¿Cuándo se sacan recién exámenes? Cuando alguien los manda, ¿cierto? El otro día hacía un en vivo y les decía, ¿cuántos de ustedes pensaron hoy día en su estómago? ¿Cuántos de ustedes pensaron hoy día en su hígado? Como que no se acuerdan que tienen esos órganos y que no se tienen que sacar exámenes hasta que alguien los manda a sacarse exámenes por A, B o C. Pero en la práctica diaria no es como para ellos de rutina sacarse algún examen o considerar un plazo de 6 meses y ver cómo están sus parámetros, como que la verdad que no está en ellos, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en la práctica? Como decía la José, llegan sin exámenes, no se suplementan, o también pasa mucho que tienen, pero del año que le pregunten, suplemento 1, vitamina 2, vitamina 3, y tienen muchos hasta que probablemente se les venzan. ¿Le ha pasado, no? Porque típico que tienen porque alguien les contó que eso era bueno, que hacía excelente para. No saben mucho tampoco para qué hacen bien. Como que saben que algo hace porque lo escucharon y lo compran. No es algo que se vaya a volver como un básico, como le digo yo, un básico de la despensa. Después no se vuelve, probablemente lo compran una vez, se lo toman, ¿cierto? De manera intermitente, con lo cual tampoco pueden ver si tuvieron algún beneficio o no. Entonces la gente como quiere todo inmediato, porque vivimos en la era de la inmediatez, dicen, bueno, no, esta cuestión no me sirvió para nada. Ni siquiera tenía muy claro para qué era lo que servía, pero como se lo tomó de manera intermitente, tampoco pudo ver, ¿cierto?, algún efecto, porque probablemente las vitaminas no lo van a asociar a que va a tener mejor energía, mejor metabolismo de otros nutrientes, entonces poder explicarles a los pacientes. Y en la anamnesis, que hagamos esta pregunta, como, ¿qué suplemento estás tomando? Porque esa parte se omite, ¿cierto? Muchas veces los pacientes omiten en esta encuesta de recordatorio, no la asocian con alimentos, entonces pasa que omiten mucho qué suplementos tienen o cuáles han tomado o cuáles tienen ahí efectivamente en el frasquito y se van a vencer. Entonces, esta parte, chicas, también es súper importante preguntarles qué suplementos están tomando o qué suplementos han tomado, ¿ya? También se van a encontrar muchos que compraron todo el pack de una marca que comienza con H. Se compraron todo el pack, ¿ya? Pero no saben tampoco para lo que es. Entonces, este cruce de información muchas veces o esta desinformación informada que ocurre hoy en día, tenemos mucha información dando vuelta, pero no de la fuente correcta. Entonces, cada vez que llega un paciente, tenemos que ver qué está haciendo con sus suplementos, qué está tomando para poder orientarlo de mejor manera. Chiquillas, siempre tratar de orientar y que forme parte de nuestra anamnesis. Claro que sí. Bien, Pauli, entonces eso ocurre en la práctica, probablemente los pacientes no llegan sabiendo qué es lo que están tomando, no es un tema, ¿verdad? Así que eso es lo que ocurre, tenemos que indagar, ¿ya? Tenemos que ser siempre como bien indagadoras, ahí como bien PDI en esto, porque tenemos que preguntarles todo, todo, porque ellos tienden a omitir esta parte, como que no les importa, no les llama la atención tomar un suplemento. Bien, entonces, chicas, hoy en día el tema de la obesidad, sabemos que el 7 de julio ocurrió algo importante, ¿cierto? A nivel nacional ocurrió algo sumamente importante porque la Cámara finalmente aprueba el proyecto de resolución para que la obesidad sea una enfermedad, ¿ya? ¿Qué consecuencias magníficas tiene esto? Porque antes, bueno, obesidad se consideraba como un factor de riesgo, ¿cierto? Obesidad, factor de riesgo para desarrollar enfermedades. Listo. Pero era un factor de riesgo. Imagínense el salto bueno que nos pegamos porque de un factor de riesgo vamos a una enfermedad, ¿cierto? Y esto ocurrió hace nada, pues esto está así, recién salió el horno. Así que eso está muy bueno porque finalmente
toma una parte muy importante, lo considera como una enfermedad crónica, la cual debe estar enmarcada en fármacos, ¿cierto? Terapia farmacológica, cirugías, y acá es donde entra este tema de la cirugía bariátrica, nutrición, ¿cierto? Actividad física, salud mental, todo el combo completo. Porque finalmente, al ser una enfermedad, se puede tomar de diferentes áreas y esperemos también que podamos hacer el cambio y estemos mucho más incorporadas en esta nueva resolución. Así que eso esperemos, chicas, que ocurre, que sea maravilloso, que podamos estar insertas en esto. Los últimos datos publicados por la OCDE demuestran que Chile se encuentra, pero entre los 10 países con mayor obesidad y sobrepeso. Así que obviamente esto es importantísimo, esta resolución es totalmente importante porque este 74% de la población adulta que tenga sobrepeso y obesidad es un número no menor. Imagínense, chicas, que si lo llevamos a número, porque muchas veces cuando hacemos porcentajes como, bueno, el 3%, el 5, el 10, el 70, ok, pero son 500.000 obesos, o sea, imagínense ese número es potentísimo, 500.000 obesos, y de ellos, ¿cuántos tienen la posibilidad y toman la decisión, tras muchos años muchas veces de poder decidir y juntar dinero? 8.000 pacientes llegan a poder realizarse una cirugía. Así que imagínense de esta cantidad los pacientes que pueden optar a una cirugía. Y eso también después, si no se toma el camino correcto, hay una reganancia no menor de peso, ¿ya? Así que por eso también hay que estar bien ahí. ¿Aquí hay alguna colega que trabaje con pacientes bariátricos dentro aquí de nuestras 27 participantes, chiquillas? ¿Tenemos o no, colegas? ¿Hay alguna que trabaje con pacientes bariátricos, chicas? ¿No? No, yo no, dice la José. Ya, así que bacán porque vamos a ver ahí entonces estas dos técnicas, chicas, que si les llega a alguien van a poder ver o si les comentan van a tener estos datitos ahí súper frescos. Entonces, esto es no menor, este es el contexto de hoy y en el mundo, chicas, ya nos vamos al mundo, 44% de los casos mundiales de diabetes, el 23% cardiopatía isquémica. Imagínense, cardiopatía isquémica. Y un porcentaje importante de determinados cánceres también se atribuyen al sobrepeso y obesidad. Pero pasa muchas veces que el paciente como que está desconectado de lo que ocurre interiormente, está desconectado de lo que ocurre con sus órganos. Y eso muchas veces porque no tiene la noción o nadie le ha explicado bien, ¿cierto? Muchas veces llegan los pacientes y no saben qué le pasó, por qué, y si tú le preguntas si ha estado con nutricionista, dice sí. Entonces, ahí hay también una desinformación, una desconexión, ¿cierto? Como, ¿qué hacen mis órganos? Todavía no tengo claro qué pasa. Solamente me enfrento con una imagen que proyecto en el espejo, pero ocurre esa desconexión, que es importante que nosotros también, chicas, como de una manera integral, volvamos a conectarlo con lo que ocurre en su cuerpo. ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuáles son sus por qué? ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Cuáles son sus dolores? Poder conectar con eso y transmitirle de manera empática, amorosa, qué le está ocurriendo y qué le podría ocurrir, por qué la obesidad pasa a diabetes, por qué podemos tener cardiopatía, qué ocurre con su corazón, qué ocurre con su hígado, lo podemos manejar de mejor manera, podemos manejar mejor sus objeciones y que pueda entender cuáles son las consecuencias, ¿ya? Así que eso es sumamente importante desde la compasión. Bien, Pauli. Entonces, chicas, acá no teníamos colegas que trabajaran con pacientes bariátricos, así que hay dos procedimientos, chicas, les voy a contar así como a grandes rasgos los procedimientos que hay. ¿Ya? Dijimos que la banda ya quedó, probablemente eso era. En mi periodo universitario, la banda era como la magnificencia, pero lo cierto es que hoy en día se trabajan como con dos grandes procedimientos, que es la gastrectomía en manga, o bien conocida como la manga gástrica, ¿ya? Y este procedimiento en particular, chicas, es restrictivo, ¿ya? Porque los pacientes también por ahí como que se informan mucho en grupos, pero no entienden mucho qué significa la una o la otra.
Entonces, en términos sencillos, queda igual que una manguita, como si fuera una manga de camisa, queda en nuestro estómago, y cuando ellos refieren que sienten cómo la comida va bajando por este tubito, es efectivo, porque le queda una manguita, y por ahí ellos sienten cómo va bajando la alimentación. Imagínense lo potente. Entonces, ¿qué pasa con esta gastrectomía? Elimina, ¿ya? Todo ese dibujito ahí, elimina la parte del estómago, un 80-90% del estómago. Imagínense cómo queda ese estómago, y es sumamente importante. Entonces, disminuye, restringe la capacidad, ¿cierto? Y mediante el uso de unos corchetes quirúrgicos se hace esto. Por lo general los pacientes tienen mucho temor a que estos corchetes se les pueda salir, ¿ya? O sea, tienen un miedo terrible para eso. Dicen, siento que se me salió un corchete, entonces por eso también ojo con las actividades físicas que hacen, ojo con tomar a la guagua, si tiene hijos, o sea, hay que tener como mucho, mucho cuidado con esto, porque efectivamente se sometió a una cirugía, entonces obviamente hay que ponerlo en el contexto. Y esta sección vertical se transforma en este tubito que queda como en forma de camisa, chicas. Entonces esta es una manguita, ¿ya? Imagínense que queda con una capacidad de 100 cc. Los pacientes tienen mucho temor a volver a reganar peso porque ellos sienten y siempre han pensado que el estómago es como un globito, ¿cierto? Un globito que se le va llenando agua, y también tienen temor a tomar agua porque sienten que si toman agua este globito se les agranda muchísimo y vuelven a tener peso. La verdad es que no es tanto, esto es un músculo, y sí, se puede volver a estirar, pero no pasa por ahí, pasa más por las señales que nosotros transmitimos, ¿ya? La grelina es muy importante y la leptina acá juegan un papel importantísimo, chiquillas, súper importante, porque el paciente, si los llegan a ver, si les llega alguno a la consulta, por A, B o C motivo, ellos van a referir que no sienten hambre, ¿ya? Y eso les llama mucho la atención. Dicen, uy, no, es que, ¿sabes que yo no siento hambre? Y por eso es tan importante trabajar con ellos términos de horarios, ¿ya? Tan importante como que decirles, tienes que poner en tu teléfono aquí las horas, ya cada 2 horitas inicialmente que se comen, porque si no se les va a olvidar, y es efectivo, porque la señal de hambre no está presente, ¿ya? Como que se empieza a secretar menos hormona, entonces tienen una diferencia. Eso pasa principalmente. Entonces, chiquillas, esta gastrectomía vertical o gastrectomía en manga o manga gástrica está indicada en pacientes con obesidad grado 2 y 3, ¿ya? O sea, que no tengan una gran complicación metabólica. Bien, la otra, ¿ya? El otro procedimiento es el bypass, que es el más conocido por los pacientes, ¿cierto? Cuando nosotros le contamos a los pacientes, chicas, cómo es un estómago, cuánto mide un estómago, la capacidad, yo creo que a ustedes también les ha pasado, que recién ahí los pacientes como que hacen clic con cuánto mide, con cuánta capacidad tiene. Por ahí entienden mucho cuando uno les simplifica y les cuenta cuánto mide y cuánta capacidad tiene. Ahí recién entienden como, no es tan grande, porque ellos tienden a sobreestimar el estómago. Como que, no sé si les ha pasado, que ellos se imaginan que el estómago es una cosa enorme, 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 enorme. Entonces también ponerlos en el contexto anatómico, fisiológico sencillo, es una técnica muy buena, tías, para que ellos puedan visualizar qué les está pasando. Porque cuando llegan a hacerse esta cirugía, como no tenían conciencia de cuánto antes toleraba el estómago, no piensan que ahora esto es muchísimo para ellos, esto ya es todo su estómago y que tienen la capacidad de 2 deditos. Entonces por ahí ellos dicen, estoy comiendo muy poquito, no puedo comer más, es muy poco, ¿ya? Pero es la cantidad que corresponde. Entonces, si podemos nosotros lograr que visualicen la cantidad, es increíble, chicas. Eso de verdad que les va a servir muchísimo. Bien, y el bypass es esta técnica malabsortiva, ¿ya? Es una técnica mixta porque se restringe, pero a la vez también es malabsortiva. No así la manga, que es solo restrictiva, ¿ok? Esto va a tener un peso potente en términos de suplementación. Entonces, ¿el bypass en qué consiste, chicas? Yo sé que lo vieron en la universidad, pero ahí para recordar.
También utilizan estos corchetitos, ¿cierto? Y dejan ahí una pequeña bolsita, pero la unen inmediatamente con el intestino delgado. Entonces eso también poder contarle al paciente qué es lo que pasa con esta técnica, porque ellos creen también que ellos pueden elegir la técnica. No es así, no es que ellos puedan elegir, no, yo quiero un bypass, yo quiero un balón, yo quiero una manga. No, se determina con toda esta batería de exámenes previos para ver cuál es la mejor para ese caso, ¿ya? Como hablábamos al inicio, todo siempre es un depende. Depende del paciente, depende de su condición, depende de sus patologías, de su historia, ¿ya? Entonces, esto se va a unir ahí al intestino delgado, con eso produce esta disminución en la capacidad del estómago, y además de que achicamos el estómago, hay una menor absorción de los alimentos del intestino delgado, ¿ya? Entonces, se une ahí y el paciente come, los alimentos pasan directamente a una parte ya más distal del intestino y provocando que estos obviamente no se alcancen a absorber. Eso es lo que sucede y eso también hay que contarle al paciente porque depende de esto, de esta técnica, quién va a estar suplementado y por cuánto tiempo, ¿ya? Entonces, chicas, si tenemos acá una menor absorción de los alimentos del intestino delgado, no voy a tener tantos nutrientes y va a ser imperioso que se suplemente el paciente, ¿ya? Y esto va a estar indicado para pacientes con obesidad y con cuadros metabólicos como la diabetes mellitus, tipo 2, el reflujo gastroesofágico, o sea, toda esta historia como metabólica descompensada que pueden tener, más un IMC muy alto, esta técnica va a ser la mejor para el paciente, ¿ya? Bien, chicas. Entonces, ¿en qué casos vamos a necesitar suplementación? Ya lo dijimos, en una manga, donde es una técnica restrictiva, o en un bypass, donde es una técnica mixta malabsortiva. ¿Qué creen ustedes, chicas? ¿En cuál de los dos vamos a necesitar una suplementación? Me pueden poner por aquí, por el chat, o me cuentan por micrófono. ¿Cuál va a tener? ¿Cuál creen que va a tener? ¿Ambos? ¿Solo uno? ¿Quién? Según yo creo que en ambas. ¿En ambas? Sí, Sí. porque obviamente también se restringen los nutrientes que están consumiendo, o sea, pasan de consumir 3.000 calorías a consumir 1.000 o 900, porque igual es un periodo en que se pasa de la dieta líquida a la dieta, ¿cómo se llama? Consomé, después se pasa a un régimen lácteo, y ahí se empieza de a poco a incorporar las papillas, y después, mucho tiempo después, el sólido. Ya. Entonces, yo encuentro que se necesita al principio probablemente la manga y de por vida en el bypass. Ya, súper, súper. ¿Quién era? No te vi. La Rafa. La Rafi, obvio, por supuesto. Claro, y eso, chiquillas, también contarle a los pacientes cuánto dura cada etapa, ¿ya? Porque ellos sienten que se van a quedar comiendo papillas como por 1000 años. No, pues hay que contarles como está bueno anteponerlos a la situación. Mira, vamos a tener un régimen líquido preoperatorio, luego vamos a tener un régimen líquido rico en lácteos que va a durar 10 días, después va a durar 10 días más esta papilla, y al cabo del mes nosotros vamos a suplementar, porque también tienen mucha ansiedad, ¿ya? Ansiedad de cuándo voy a suplementar. Lo primero que me preguntan es la pregunta, consulta uno, y dice, ¿cuándo necesito ya vitaminas, minerales? Bueno, entonces como anteponerlos a la situación, contarles cuánto dura este proceso, es muy bueno. Y como decía la Rafi, claro, en pacientes, chicas, con bypass gástrico, va a hacer la suplementación de por vida, ¿ya? De por vida, porque recordemos que es la técnica malabsortiva. Pero al mes se comienza a suplementar, ¿ya? Que es cuando pasan ya al régimen más hipocalórico, el cual los va a acompañar por un muy buen rato. Entonces, eso es bypass. Y en la manga, como es restrictivo, yo voy a suplementar, pero también tengo que ir viendo caso a caso. Lo voy a suplementar también desde el mes, pero no va a ser de por vida, porque después ya esta regularización, ¿cierto?, de las señales también se empiezan a hacer y el paciente luego siente más hambre y ahí logramos ya después con sus requerimientos y todo abarcar bien. Pero, como decía la Rafi, sí, bypass de por vida, porque es esta técnica malabsortiva, y la manga va a ser por un tiempo y, nuevamente acá, la palabra depende de
paciente, cómo estén sus parámetros, cuán bien se ha portado, cuán bien ha seguido todo, así que eso va a ser sumamente importante, ¿ya? Bien, chicas, entonces, avancemos. ¿Qué micronutrientes necesitan? Ahora vamos a ver qué necesitarán todo, necesitarán algunos, el que más les preocupa, ustedes saben. ¿Cuál es, chiquillas? Adivinen cuál es la vitamina que más preguntan. Vitamina ¿Cuál D. creen? Vitamina ¿Mm? B12. La vitamina D12, O vitamina dice la D. Vale. La D, dice la Rafi, la D12. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? El calcio, pero por ahí vi pasar una muy buena. La Dani, aquí la Dani me puso, espérame. La Dani puso para la caída del pelo. Chiquillas, esa, si es que les llega a tocar un paciente así, lo que más temen es quedar calvas. Lo que más temen es quedar peladas. Dicen, no, no, porque recuerden que además todo esto se mueve mucho en Facebook y tienen muchos grupos donde comentan todo esto. Entonces, hay algunos que, claro, vitaminas de complejo B, pero ellos como que no lo entienden como un complejo de vitamina D donde hay varias vitaminas, entonces también es súper importante ahí como contarles que hay un complejo, cuáles son las vitaminas, muchas veces yo también me voy como a lo esencial, que es, mira, hay vitaminas que son hidrosolubles y liposolubles, estas necesito tal cantidad y no tomes más, no gastes más plata porque se pueden excretar por orina, o sea, eso también les ayuda mucho a simplificar como la historia. En estos casos, como decía ahí, la caída del pelo, chicas, es lo que más les preocupa, sobre todo a las mujeres. Lo que más les preocupa y preguntan por biotina. Biotina, ¿cuándo? Porque se me va a caer el pelo, se me va a caer el pelo. Y también hay que tranquilizarlas y decirles que va a ser un proceso, que el pelo tiene fases, 3 fases foliculares, que una se llama anágena, telógena, que se le va cayendo, que va a pasar, pero que es una fase y igual la suplementamos con biotina, que le contamos que esto es parte de una historia, ¿ya? Parte de un complejo. Pero sí, efectivamente, ahí salieron hartas vitaminas que también ellos se preocupan, pero lo que más se preocupa a las mujeres, chicas, es la biotina. Así que si escuchan eso, sí, efectivamente hay que tranquilizarlas con ese aspecto y hay que suplementarlas también con biotina. Entonces, chicas, el hierro, importante, súper importante, porque aquí también hay que separar de los alimentos altos en fitatos, ¿cierto? Los polifenoles y, súper importante, porque acá se lo toman cuando quieren, como sea, lo empiezan como a adaptar, ¿ya? Hacen como sus adaptaciones, que me lo va a tomar por aquí en la noche, en el día, ya. Y a veces hacen esto de que van juntando hierro con calcio. Entonces también es importantísimo comentarles qué pasa con los factores, ¿cierto?, predisponentes, qué pasa con la absorción, cuáles me van a ayudar, cuáles son quelantes, yo le hablo del tema del secuestro, entonces ahí hay que contarles como casi bien mágico qué es lo que sucede para que ellos lo puedan visualizar, ¿ya? Entonces el hierro es sumamente importante. Los rangos críticos también. Esto, chicas, yo hice una adaptación para esta presentación, pero ustedes lo pueden ver porque se hizo un consenso chileno el 2019 de cirugía bariátrica y ahí está toda una tablita por si también quieren indagar más, todo, las bases, qué es lo que necesitan. Así que si quieren lo pueden revisar. Ahí yo les puse, pero esto es una adaptación de lo que considere más importante para este momento, ¿ya? Acá tengo dos siglas, que es la DG, que es el bypass, y MG, manga gástrica. Entonces, chicas, el hierro sin duda que va a ser súper importante, sobre todo también en pacientes que no tienen buena ingesta. Como decía la Rafi, si están comiendo 3.000 calorías, 2.000 calorías, y luego estamos inicialmente a 300, después 700, y ya después quedan con 1.200 aproximadamente, va a ser importante, porque por ahí las elecciones de los alimentos también hay que ayudarlos muy bien. Entonces, si no tengo esas elecciones de alimentos buenas, bueno, nos vamos a ayudar con esta suplementación, ¿ya? También dejarles muy claro el objetivo, para qué yo voy a suplementar. El zinc también va a ser sumamente importante y va a ser de 8 a 11 o de 8 a 22 miligramos día. Va a depender si es manga y bypass, porque recuerden que en los dos van a haber algunas diferencias en cuanto a suplementación, en cuanto a cantidad también, ¿ya? El cobre también es importante, el paciente como que no le toman mucho peso al cobre. Y la vitamina D, que el año pasado descubrieron que todos teníamos una hipovitaminosis D importante, y cuando uno le hace esta asociación de vitamina D, porque está baja, ayuda a la inmunidad,
empiezas a crear la necesidad, el cuento, les explicas el por qué, entienden que la vitamina D es sumamente importante, ¿ya? Así que este suplemento va sí o sí. Y también en los pacientes obesos, el panículo adiposo muchas veces también no deja que yo pueda absorber bien. Es como, no puedo absorber bien esta vitamina D, así como si estoy viviendo en Alaska, tampoco lo voy a absorber bien, o si estoy en mi casa, no lo voy a absorber, o si uso mucho bloqueador solar todo el día, no me va a llegar esta forma de 2 o de 3, que es la de 2 que viene en Sol Sin, entonces esto no se va a poder absorber. Entonces también hay que explicarles qué es lo que puede hacer este panículo, qué hace la grasa, qué cosas pueden suceder y cuáles no. Y esta vitamina D va a ser sumamente importante de suplementar en estos pacientes, ¿ya? El calcio también, chicas, obviamente, porque hay muchos pacientes, imagínense este escenario, paciente operado, ¿cierto? Que no le gustan los lácteos, porque hay mucho de eso, no me gustan los lácteos, no tomo ni que sea con lactosa, sin lactosa, no, no me gustan. Y además, un paciente vegano vegetariano que se ha hecho la cirugía. Entonces, tenemos 3 componentes, licuamos todo esto y tenemos que suplementar, obviamente, con calcio, sumamente importante. Entonces, hay 2 tipos, ¿ya? El carbonato y el citrato de calcio. El carbonato, junto con las comidas, no importa, una visita lo puedes tomar ahí junto con las comidas, y el citrato alejadito de ellas. Entonces, ahí también para que ellos sepan que no todo el calcio que venden también es bueno, o sea, perfecto si es carbonato o citrato. La vitamina B12 también, como ponían ahí, chicas, es súper importante, claro que sí, suplementar, y va a variar según la vía de administración. Seguro también dicen todos, no, yo me inyecté esto o lo puedo tomar vía oral, ¿cierto? Así que hay diferentes opciones. La vitamina B1, también sumamente importante. El ácido fólico, sobre todo en edades, en mujeres con edades fértiles, súper importante. Contarles también qué pasa si hay un déficit de ácido fólico. La vitamina E también importante de suplementar, porque muchas veces tampoco lo tienen como en consideración, y hay que explicarles que también es una vitamina liposoluble, y hacerles todo este monito para que ellos también visualicen qué es lo que necesitan. Entonces, chicas, básicamente para un paciente operado, que es lo que manejamos en el mes de cirugía, un suplemento vitamínico, ¿ya? Con todas las vitaminas, más calcio, vitamina D, biotina, ¿ya? Y de ahí va a depender de los exámenes que se le saquen cómo están sus vitaminas D, B12, hierro, y en caso de que estén las ferritinas bajas y toda esta historia, se suplementa con hierro, ¿ya? Así que eso básicamente lo que ocurre en estos casos de pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Bien, ¿qué pasa ahora con los pacientes veganos, vegetarianos? Son las dietas, esta es como la gran pregunta, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasa con las dietas vegetarianas? ¿Son nutricionalmente adecuadas? Claro que sí, pues, van a ser adecuadas siempre y cuando el paciente esté informado y esté súper supervisado por nosotras. ¿Por qué? Porque puede pasar que también un paciente omnívoro, ¿cierto? Que coma de todo, esté mal suplementado, esté con sus vitaminas mal, entonces no es un aliciente, no es, no, vegano, vegetariano, ¡oh, terrible, te tengo que suplementar de todo porque esta persona, no, también podemos tener personas que comen de todo, pero que están mal nutridas en términos de nutrientes. Entonces ahí por eso siempre, siempre va a depender, depende para quién, por qué, cuál es el objetivo del paciente y cómo se encuentra, ¿cierto? Caso a caso. Bien, vamos. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Qué pasa en nuestro país, chicas? Se indica que la principal fuente de información, miren esto, yo sé que les hace sentidísimo a todas, porque ¿cuál es la principal fuente hoy día? Instagram, todos se informan por ahí, lo que le dijo la amiga, la vecina, todo. Entonces, la principal fuente en nutrición para estos pacientes es Internet, ¿ya? Y solo un 10%, imagínense, un 10% consulta a profesionales de la salud, ¿ya? Y esto obviamente, ¿qué pasa? Lleva errores importantes en llevar, y por eso se piensa que puede ser una alimentación con deficiencia. Pero claro, solo 10%, imagínense, recurre a un profesional de salud. Yo creo que hoy en día, según su experiencia, chicas, también ahí espero me comenten, ¿cuántas atienden a pacientes veganos? ¿Cuántos atienden a pacientes vegetarianos? Yo creo que hoy en día el paciente se acostumbró y lo vio como una manera más cercana de estar en contacto
contacto con la nutrición, ¿o no? Como que están ahora muy validando el tema nutricionistas. Pregunto, me atiendo con nutricionistas. ¿Les ha pasado, chicas? De ahí cuéntenme al final de esto, ¿qué opinan de esta relación que se está creando, yo creo que a raíz de todo esto pandemia y de mayor acceso a consultas online? Así que se los dejo ahí como planteadito. Vamos. Entonces, los nutrientes críticos en el vegetariano son hierro, el calcio, el zinc, yodo, vitamina D y vitamina B12. Ya, principalmente nos podemos encontrar con estos nutrientes críticos según la evidencia. El hierro, nosotros también tenemos que contarles para qué nos sirve, o sea, a todos tenemos que contarles por qué, para qué y qué nos va a pasar. Entonces, con el fin de prevenir esta deficiencia de hierro en vegetarianos, se recomienda también, súper importante, hacer esto, porque se encuentran siempre que comen con alimentos que sean ricos en polifenoles. Entonces, contarles que también hay que separar. Igual en el caso del bariátrico, siempre contarles por qué hay que hacer estas separaciones. Y ojo, la necesidad de nutrientes en mujeres vegetarianas ya no difiere de las mujeres no vegetarianas. O sea, acá no hay que hacer como un ajuste, no, necesitan hierro por igual. Por eso nos encontramos muchas veces con deficiencias en mujeres también que son omnívoras. Bien, el calcio, la ingesta de calcio también en vegetarianos puede ser hasta un 25% menor que en omnívoros, justamente porque ellos empiezan la bebida vegetal, que ellos le llaman la leche también, ¿cierto? Entonces, procede principalmente de esto, pero si yo tengo esta suplementación, esta fortificación, ¿cierto? No tengo de qué preocuparme y explicarles de dónde obtengo el calcio, ¿cierto? Darle opciones y cómo se absorbe mejor y con qué cosas no juntar. El zinc es el primer nutriente crítico. Muchas veces, no, la vitamina B12, no, pero chiquillas, esto según la evidencia es el nutriente en primer orden. Está presente en alimentos de origen animal como vegetal, pero este zinc en los vegetales tiene baja biodisponibilidad, ¿ya? ¿Pero por qué tiene baja biodisponibilidad? Porque justamente interactúa con muchos factores inhibidores como el ácido fítico. Entonces, ¿se puede reducir este efecto? Claro que sí, claro que sí, y se lo tenemos que contar. Entonces, ¿qué pasa si un paciente no consulta? ¿Ya? Pensemos que estaba en ese 90% de los que no consulta. Ahí puede haber este riesgo, y por eso este nutriente es crítico, porque yo hice solo mi alimentación y empiezo a juntar cosas, ¿cierto? Y sabemos que cuando le contamos que hay factores inhibidores, que la absorción de este mineral no va a ser tal, lo entienden y cambian de inmediato. Se dan cuenta que es una cosa tan sutil que les puede hacer una gran diferencia. Así que el zinc, chiquilla, es el primer nutriente. El yodo, también acá, según estudios, el yodo también se había observado que consumían menor cantidad de este micronutriente. Bueno, pero si nosotros pensamos, ¿qué pasa con la sal yodada? Si le ponen sal, es lo mismo, se llega a ingestas buenas de yodo, ¿ya? Así que no hay problema, se puede suplementar sal yodada. La vitamina D. Chiquillos, que esta vitamina D, al comparar diferentes omnívoros, ovo, lácteo, vegetarianos y veganos, porque también ahí yo sé que les ha llegado muchos pacientes, a quien no le ha pasado, chiquillas, que dicen como, no, es que yo no soy vegana. Ya, pero ¿consumes? Sí, consumo. Entonces eras como ovo lácteo. Sí, no, pero también a veces como pez. Entonces, desde ahí empezar como a contarles toda la historia, desde ahí decir, bueno, podemos estar clasificados en esta etapa o podemos ser flexitarianos. Entonces, como que clarificarles siempre la historia, contarles la historia desde cero les ayuda mucho. ¿Qué pasó con esta vitamina? Se observó que los veganos ingerían una menor cantidad de vitamina D a través de la dieta, ¿ya? Esto sí, al comparar diferentes, ya estos flexitarianos, omnívoros, ovo lácteo, se dieron cuenta que había menor vitamina D. Pero si nosotros pensamos qué pasó el año pasado y probablemente añitos atrás también, todos teníamos una hipovitaminosis, ¿cierto? Con lo cual tomó gran relevancia el tema sol, el tema exponerse. Así que eso también es importante de explicarle a los pacientes qué pasa. Y si no lo puedo obtener, recurrir a una suplementación es totalmente válido. ¿Ya? Bien, chicas, entonces la vitamina B12 también, que esta es la que nos sale también muchísimo. El metabolismo de esta vitamina B12 está estrechamente relacionado con el de la vitamina B6 y el folato. Porque también le tenemos que contar la historia a los pacientes de que las vitaminas, hay muchas vitaminas que interactúan entre sí, o que muchos alimentos o que los mismos lípidos me ayudan a mí a transportar vitaminas. Entonces,
ahí van entendiendo por qué es tan importante, ¿ya? Y esta vitamina B12 es cofactor de la enzima metionina sintasa, ¿ya? Y de este modo participa en el ciclo de folato de la vitamina B9, entonces es importante, y en el ciclo de la metionina, ¿ya? Esta de hematocrita a metionina, entonces va haciendo esta conversión. Por tanto, si yo tengo una deficiencia de vitamina B12, ¿ya? Puede dar también lugar a esta hiperhomocisteinemia, que se considera un factor de riesgo, sabemos, para factor de riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos que unir todos los puntos, ¿ya? Entonces, fuentes de folato también van a ser importantes porque están estrechamente relacionadas, ¿ya? Y que también tener ojo ahí con las vitaminas que interactúan y que necesitan de las otras. Bien. Y los vegetarianos presentan un riesgo más alto de deficiencia de vitamina B12 que los omnívoros, tal como ponía en el chat, que es como el principal punto, y la frecuencia de la deficiencia entre los veganos se estima entre un 62% en embarazadas, entonces, ojo, este periodo crítico, necesito suplementar. En adolescentes, y es que los adolescentes cada vez, yo hago lo que quiero, ya, tengo que tener especial ojo en esta etapa, ya, en niños y en adultos mayores. Si se dan cuenta, son todos los grupos etarios donde necesitan nutrientes críticos. Así que vitamina B12, ojo, examen, pidamos siempre, pidamos exámenes, chiquillas, tenemos la posibilidad de pedir algunos exámenes, o hagámoslo, ocupemos ese recurso, ¿ya? Un recurso valiosísimo que nos va a determinar también y podemos ayudar de mejor manera a nuestros pacientes y lo que les decía al inicio, depende de cada caso, entonces que ellos también sientan que no son un número, que son especiales, que son personas y que siempre va todo súper personalizado para ellos. Por eso, preguntemos si toman o tomar medio, o sea, hagamos nuestra diferencia. Ahí es donde nosotros podemos hacer esta maravillosa anamnesis y poder hacer una fantástica dietoterapia, chiquillas. Así que esa es la invitación a que hagamos una fantástica dietoterapia, que preguntemos, que indaguemos, que veamos quiénes necesitan ser suplementados. Si me llega un paciente con ciertas características, poder tener las herramientas y las alternativas que están en el mercado para poder ofrecérselas. Bien, así que chicas, ahí todos los productos que tiene la línea de All Nutrition como Sunbit. Infor Pro 3 está buenísimo con el de omegas, entonces tengo opciones de suplementación, ¿ya? Si quieren también les puedo enviar un documento donde está todos los rangos mínimos y máximos, ¿ya? De la suplementación de todas las vitaminas y minerales que pueden haber, porque obviamente ahí se tienen que regir por esto para poder llegar a esos máximos de las dosis diarias recomendadas y admisibles. Perfecto. Super, Pau, te agradecemos mucho tu presentación. Yo no Gracias, sé si Pauli. ¿hay alguna pregunta para Pau o quedó todo súper claro? Disculpen que... Oye, somos hartas. Qué hartas somos, chiquillas, qué bueno. ¿Quién atendía a pacientes vegetarianos o veganos? Perdón. Yo quiero ese documento, por favor. Ya, Javi, te lo voy a enviar. De ahí podemos hacer el nexo, porque es como el último decreto del ministerio para poder ver esos mínimos y máximos, porque también hay que contarle a los pacientes, chicas, que no compren, por favor, suplementos en cualquier parte, que estén súper recomendados, que estén validados, que hayan pasado por Ceremi. O sea, acá nos vamos a la segura, ¿cierto? Esta es una marca súper respaldada. Por eso también es importante decirle a los pacientes que no compren en cualquier parte los suplementos, ¿ya? Que la salud nunca es un juego. Eso, ¿habrá más preguntas por ahí? Bien. Pueden escribirlas por el Eso chat les va a ayudar también. muchísimo, chicas. Van a tener ahí porque muchas veces, uy, tiene 150 microgramos. ¿Eso será mucho? ¿Será harto? ¿Cuánto será? ¿Estará bien? Bueno, en ese documento, chicas, están los mínimos y máximos. Entonces ahí, con gusto, yo se lo entrego a Pauli y después Pauli hace todas las gestiones, ¿ya? Así Y que hacemos se todos los los mando, me envíos. comprometo a enviárselos. Claro que sí. Super, Pau, muchas gracias, te pasaste, de verdad, una muy buena presentación.
Yo les quiero contar también a todos los asistentes que a partir de hoy hasta el 16 de noviembre, todos los que están en este webinar tienen un 20% de descuento ya en los suplementos que pueden ver en la parte izquierda de la pantalla. Ustedes ingresan a la página y al momento de pagar les va a preguntar por el código y ustedes ingresan el código que aparece abajito, que es All Nutrition Beck 21. Y con eso tienen su 20% de descuento. Así que aprovechen que, como ya saben, en realidad la suplementación es súper importante. Eso. Así que, bueno, ahí ustedes están escribiendo sus correos para que podamos hacer el envío de esto que nos nombró Pau. Bien, perfecto. Bien, Pauli, entonces, colegas, chicas, les mando besos, abrazos, que estén muy bien. Así que cualquier cosa también ahí me pueden encontrar, Paula Camus, así que súper, abierta a todas las preguntas que puedan tener. Pauli, muchas gracias por la invitación, gracias a Nutribox, que yo le tengo un cariño especial a Nutribox y a All Nutrition, así que muchas gracias también por la invitación. Gracias a ti, Pau, que estés súper bien. Que estén muy bien, chao, chao. Besos, chao, chao. Chao, 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 chao. Gracias a todas las participantes también. Ahí veo que están dejando sus correitos para enviarles la información posteriormente. ¿Ya? Así que eso, que estén súper bien. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.